5 horas más en Israel. Vamos a hablar con el periodista Enrique Zimmerman, que aparte también es uno de los fundadores de la Cámara de Comercio Israel Países del Golfo, y justamente porque queremos saber qué está pasando en el mundo diplomático detrás de los misiles, detrás de los movimientos. Esta semana parece estar signada por las idas y venidas de la posibilidad de un acuerdo. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee Break a Radio High. ¿Qué tal, Dani? Un placer estar contigo. Bien, este es el mundo en el que sabemos más te movés, o mejor te movés, que es el mundo de las conversaciones, de lo que se habla y de lo que no se habla. Y quería que nos pudieras contar qué hay detrás de lo que Trump dice, estamos negociando, estamos conversando. Irán dice, nosotros no hablamos ni conversamos y aparte no vamos a ceder. Y lo que está pasando es que Estados Unidos se está rindiendo por nuestras amenazas. Cuéntame un poco cómo es ese mundo. Es un mundo de guerra psicológica, de guerra de cerebros, de mucha mentira, en el que no hay que ver lo que dicen o escuchar lo que dicen, sino que hay que ver lo que hacen. Ese es el mensaje clave que yo tengo, y esto es cierto para Irán y es cierto para Estados Unidos. Hay que ver realmente cuáles son las medidas adoptadas sobre el terreno, porque todo el resto hay una guerra propagandística dirigida cada uno a su opinión pública próxima, en la que intentan de alguna forma enseñar todo lo que han conseguido con lo que se está viviendo. Entonces, por detrás, entre bambalinas, yo te puedo decir que, en mi opinión, prácticamente no ha habido ni un momento en este periodo de guerra de ya pronto un mes, más de 3 semanas, que no haya habido un contacto directo entre Estados Unidos e Irán. Yo sé que el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, iraní, está vinculado vía Signal todo el tiempo con el hombre fuerte de Trump, Steve Witkoff, y que intercambian mensajes, incluso cuando no tienen internet en Irán, o prácticamente no lo tienen, los líderes tienen la forma de hacerlo. O sea, no es que haya habido algún momento de desconexión total, incluso en los momentos más calientes de esta guerra, que no faltaron. Ahora, es cierto que aunque Irán lo niegue y aunque a veces hay alguna filtración ahora en Teherán que dicen, sí, bueno, es verdad, estamos cambiando, hay que entender que Irán no es lo que era. O sea, que Irán ha sido, de alguna forma, su régimen ha sido decapitado. Ahora, es verdad que ellos estaban preparados para todo esto, es verdad que ellos tenían nombres de quién tendría que reemplazar a aquellos que podrían ser eliminados, pero cuando te eliminan 40 personalidades máximas de tu régimen en 40 segundos iniciales del ataque, obviamente esto tiene una repercusión. Entonces, piense que algunos de los que han sido eliminados ya habían sido sustitutos de gente que fue eliminada en junio del año pasado en la Guerra de los 12 días. Quiere decir que era también gente relativamente nueva, que estaba alrededor del líder supremo Ali Khamenei. Quiero decir que en Irán también hay una especie de caos. ¿Qué es lo que sabemos en este momento? Que quien manda en Irán, quien tiene la última palabra con total seguridad, son las guardias revolucionarias. Ahora, ¿quién tiene más influencia en las guardias revolucionarias o sobre las guardias revolucionarias? Hay distintas opciones. Sabemos más o menos quién es. Probablemente estamos hablando de un hombre de la vieja guardia, Mohammad Khalibaf, que fue alcalde de Teherán, un hombre que es parte del régimen, un hombre que estuvo en las guardias revolucionarias, en el pasado fue jefe de la Fuerza Aérea de las guardias revolucionarias. Puede ser que sea él, aunque yo ahora oigo que quien está negociando desde hace 2 días y medio, 3, de forma más exhaustiva y organizada con Steve Witkoff y con el yerno de Trump, Jared Kushner, es Abbas Araghchi, el ministro de Exteriores, que ayer, de forma totalmente abierta, lo desmintió y dijo no hay ningún tipo de negociación, lo definió como wishful thinking, como el deseo de los americanos, pero que no hay nada de esto en la práctica.
Ahora entendemos que sí, que hay un documento, y te puedo decir, Dani, que en Israel lo han visto. Han visto el papel que se está negociando entre Estados Unidos e Irán, sobre el que está hablando Trump, y sabemos que es verdad. Trump, para probarlo, publicó el documento publicado por el primer ministro de Pakistán, según el cual este sábado están previstas negociaciones en Islamabad, directas, indirectas. Sabemos que están mediando Pakistán, Egipto y Turquía. Esos son los tres países. Qatar en algún momento lo intentó, pero Qatar, al ser parte interesada porque fue atacada por Irán, tiene menos motivación en este momento, y por lo tanto los tres países que te dije, encabezados por Pakistán, son los que están intentando negociar. ¿Qué va a ocurrir? Vamos a ver un acuerdo amplio, serio, como está planteando Donald Trump públicamente, o simplemente una especie de alto al fuego que sea un respiro para las dos partes. Esto está por ver. Claro, esa es la pregunta, porque de los objetivos de la guerra, más allá de que Donald Trump, si se abre el estrecho de Hormuz, podrá mostrar un éxito, para Israel alguno de los puntos fundamentales por los cuales se va esta guerra no está cumplido, que es el tema del proyecto nuclear y el tema del uranio enriquecido. Y estaría dispuesto, yo no me imagino a Irán, en ninguno de los líderes que hoy se ven, dispuesto a entregar, por ejemplo, el uranio enriquecido. Todo depende de lo que reciben a cambio. Fíjate bien, en realidad hablamos aquí de un cuadrado que tiene el tema nuclear, volveré allí mismo en un momento, tiene el tema de los misiles balísticos, que en este momento entendemos, aquí donde yo vivo en Tel Aviv, a 1 kilómetro y pico de aquí en línea directa, línea aérea, hoy te puedo decir que sentí bien la fuerza que tienen, y era solo de 100 kilos lo que cayó. 4 veces menos que otros que han caído, o 5. Sí, 500 kilos ya tuvimos, y te aseguro que fue como un terremoto, o sea, y dejó un agujero en el suelo, y la metralla que provocó. Bueno, obviamente, gracias a Dios, no tenemos que lamentar víctimas, muertos, sí heridos, 6 heridos leves, pero hay un grado de destrucción y hay una resiliencia por parte de Irán. Dani, quien soñó que íbamos a derribar al régimen con esta guerra, yo creo que en este momento tiene que entender que eso no va a ocurrir. Y aquí en Israel se ha entendido bien. De hecho, el propio líder, el jefe del Mossad, Dadi Barnea, dijo a Netanyahu al principio, antes del principio del ataque, que el régimen no iba a colapsar como resultado de ataques aéreos. O sea, que esto no iba a ocurrir y que puede tardar meses, un año o más. Ahora, nosotros sabemos que gobiernos, regímenes no colapsan con esa facilidad. Sabemos que puede tardar. Mira lo que ocurrió en Siria, Bashar el-Assad. Todo el mundo decía en el 2011, con la guerra civil, que iba a caer, aguantó hasta diciembre del 2024. Y finalmente colapsó en un momento en que nadie se lo esperaba. A pesar del apoyo iraní, a pesar del apoyo ruso, sin embargo, colapsó. Aquí puede ocurrir algo similar. Es verdad, hay una mayoría de la población que no quiere este régimen, que yo diría que de los 90 millones, a mí no me sorprendería que haya 50 que lo tienen muy claro, a lo mejor 60 que quieren un cambio de régimen. Pero ellos no tienen armas, ellos no tienen milicias que están dispuestas a abrir fuego contra cualquier uno que se manifieste en la calle como un agente enemigo. Ellos no tienen el poder y no tienen la motivación que tienen las milicias basís, que son entre 2 y 4 millones de personas, de voluntarios, o las guardias revolucionarias, que es una fuerza de élite de 150 a 200 mil personas. No tienen esta gente que recibe sueldos y que está pagada y que su futuro, incluso físico, puede depender de la existencia de este régimen. Ellos entienden que si cae el régimen, a lo mejor sus vidas estarán en peligro.
y todo lo que ellos tienen se pierde. Entonces están luchando por su vida, de hecho, alrededor. Entonces yo creo que se entiende que el régimen va a tardar. Dijimos el tema nuclear, voy a volver. El tema del régimen es complicado. Los misiles balísticos, ellos no tienen en este momento capacidad de fabricar, pero probablemente lo harán en el futuro, volverán, pero tardarán hasta que puedan llegar a una masa crítica de misiles que pueda poner en peligro Israel y provocar lo que hemos visto aquí o lo que vimos hace unos días en Arad y en Dimona. Y por último está el tema del apoyo a los proxies. Y aquí está la cuestión del Líbano, que es una cuestión separada, que yo te diría que puede ser que la guerra en Irán acabe en un momento determinado, pero que continuemos en el Líbano una época hasta que Hezbollah sea realmente desarmado y quién sabe, a lo mejor hasta que empecemos una negociación con el gobierno libanés, que hoy ha expulsado al embajador de Irán de Beirut. Ya veremos qué va a pasar, porque hay protestas de los chiitas dentro de Irán, pero lo han hecho y lo están haciendo, aunque no tienen la capacidad militar para desarmar a Hezbollah, tienen una voluntad seria de poner a Hezbollah en su sitio y que pierda poder militar sobre todo, y si posible político. Hay aún 2 ministros de Hezbollah, pero ese es un tema que está en abierto. Si me preguntas qué es realmente importante para Israel, qué es existencial en este momento, qué es la línea roja que yo creo que Israel debe de estar en este momento, me atrevería a decir que la línea Jerusalén-Washington está muy caliente y que de hecho Netanyahu nombró al hombre de confianza de él, el único realmente, Ron Dermer, ex ministro, que ya no es ministro y a pesar de todo lo trajo y lo devolvió aquí para tratar de este tema porque es el único en el que él confía. Y yo creo que se está hablando de esto todo el tiempo y es un poco la mantra israelí, son los 450 kilos de uranio enriquecido. Israel no puede permitirse que queden de hecho, estos 450 kilos, suficiente para construir, para fabricar 11 bombas nucleares que queden en las manos del régimen de Irán que resista después de esta guerra. Para mí, esa es la principal línea roja para Israel y Donald Trump se limita a decir una y otra vez, Irán no tendrá poder nuclear. Sí, lo dijo hace menos de un año cuando terminó la otra guerra. Y hemos llevado décadas hacia atrás y no va a tener, 8 meses después había que ir de nuevo. Y la pregunta es, ¿cuál sería el objeto de la existencia de la revolución islámica si no tuviera el mantra, como decís vos, de la destrucción del Estado de Israel? Eso es casi lo único que ellos pueden mantener como victoria, más allá de la supervivencia del régimen. No me imagino a ninguno de los que gobierne Irán, salvo que el cambio sea demasiado radical, y vos mismo decías, esto no puede suceder en una década tal vez, no me imagino ninguno entregando ese uranio y dejando a Irán en las mismas condiciones que cuando soñó con destruir al Estado de Israel y empezó su proyecto. Sí, pero Irán quiere dinero. Irán está, no nos equivoquemos, el régimen probablemente por ahora va a sobrevivir, pero está contra las cuerdas. O sea, la situación es real. Cuando dice Trump que ellos no tienen marina, que ellos no tienen fuerza aérea, que ellos están realmente desintegrados, es cierto. Lo que ocurre es que es un régimen no horizontal, sino vertical. Entonces es muy difícil acabar con ello. Tiene tentáculos dentro de Irán y fuera de Irán, muy poderosos, que vienen de 47 años de gobierno de dictadura teocrática y que creó toda esta infraestructura que es muy difícil de acabar y desde luego con ataques aéreos mucho menos. Lo que ocurre es que me da la impresión, Dani, que Donald Trump está aplicando en Irán el modelo Venezuela. O sea, lo que él hizo en Venezuela fue retirar a Maduro y dejar a Delcy Rodríguez. Sí, la pregunta es quién es Delcy Rodríguez en Irán. Puede ser o Calibaf, Mohammad Calibaf, del que hablamos hace un momento, si está vivo o si tiene posibilidad de volver a actuar, podría ser Mujtaba Khamenei,
el líder supremo, que no sabemos en qué estado está, pero probablemente no estará en un estado positivo, porque si no ya habrían enseñado su imagen para de alguna manera reforzar el poder. Sabemos que quien manda allí son las guardias revolucionarias, ya veremos cuál será el papel del presidente Pezeshkian, no tengo ni idea, o sea, está en este momento en una especie de, diría, de estado de congelación. Entonces, lo que no es casual es que Trump no haya visto ni una vez a Reza Pahlavi, al hijo del Shah. Fíjate que por algún motivo será. A lo mejor tiene que ver con este hecho. Él cree que Reza Pahlavi es débil y creo que, en mi modesta opinión, te diré que creo que se equivoca. Creo que Reza Pahlavi tiene más poder del que a lo mejor él se imagina, porque yo seguí muy de cerca las manifestaciones de enero, en las que decenas de miles de personas fueron liquidadas, eliminadas a sangre fría en las calles por las milicias Basij y por las guardias revolucionarias, y créeme que veía continuamente, y hablo con expertos iraníes que me lo confirman, continuamente banderas del antiguo Irán, el Irán del Shah, el padre de Reza Pahlavi, y lo veíamos en la calle como que la gente estaba esperando lo que decía Reza Pahlavi. O sea que yo creo que aquí puede haber un error por parte de la administración Trump, pero tenemos que esperar y ver. En cualquier caso, la pregunta es si estamos hablando del modelo Venezuela en Irán o no, y eso puede quedar reflejado en el acuerdo que se pueda llegar o el tipo de acuerdo al que se pueda llegar. Pero hay algo muy importante aquí también que hay que tomar en cuenta, y es que hay miles de marines que están a punto de llegar. 5.000, 8.000, 2.500. Es lo suficiente para hacer una operación militar en el estrecho de Hormuz. Esta guerra que empezó con el tema nuclear y el tema de los misiles se ha convertido a manos de Trump en una guerra energética. Sabemos que está cerrado el estrecho, sabemos que hay miles de barcos allí esperando para cruzar y que aquellos que ellos permitieron, los iraníes, que pasen, les cobran $2 millones a cada uno. Es como protection, es como la mafia, lo que están haciendo allí. Puede haber una operación en Hormuz. Trump no se puede permitir dejar Hormuz cerrado, y me llamó mucho la atención cuando ayer dijo: yo estoy dispuesto a dirigir con el nuevo líder de Irán todo lo que ocurra en Hormuz. O sea, de repente le da, fíjate tú, la legitimidad al nuevo líder de Irán de dirigir junto a él, a su nivel, lo que ocurre en Hormuz. Pero luego hay la posibilidad de que ellos decidan atacar la isla de Har, que está a 350 kilómetros, y que es clave porque vale $50.000 millones al año, son 90% del petróleo y del gas que Irán vende, y que si deciden ocupar esa isla, hay quien diga que quien ocupa la isla de Harg ocupa en realidad Irán. Entonces está por ver esto, y los iraníes están en pánico por la posibilidad de una operación terrestre en alguno de los dos lugares de los Estados Unidos, y lo que dicen es que si eso ocurre, ellos van a incendiar todo el Golfo y atacar Israel, pero van a incendiar los países del Golfo, y la costa la tienen ahí delante. Yo he estado ahí decenas de veces y siempre me sorprende cuando estás en estos países del Golfo, estás en Abu Dhabi, estás en la capital de Emiratos Árabes Unidos, estás en Dubái, estás en Qatar, en Omán, en Kuwait, y siempre te dicen lo mismo. En Omán te dicen: ¿ves aquello del otro lado del Golfo, aquellas luces? Esto es Irán. O sea, Irán está a decenas de kilómetros, en algunos lugares a 150 kilómetros. Para aterrizar en estos países, los aviones que salen, incluso aviones israelíes no, pero los aviones de las compañías del Golfo sobrevuelan Irán. O sea, yo sobrevolé Irán decenas de veces en mi vida, porque voy ahí una vez al mes en promedio. Ahora no,
pero en tiempos normales. Lo que quiere decir que Irán está allí, está en el cuello de estos países que han sido más atacados por Irán con drones y con misiles que Israel. O sea, de hecho, nadie habla de esto, Dani, pero según fuentes muy serias, hay más de 200 muertos en Emiratos Árabes Unidos en estos ataques. Muchos de ellos trabajadores extranjeros, pero más de 200 muertos. En Israel no lo están diciendo ahora, pero yo creo que estamos hablando de 20 y pico. Quizás estamos hablando de un 10% del número de muertos que hay en Emiratos. Y no hablemos de los muertos que hay en Arabia Saudita o en otros lugares, que no tengo ni idea cuál es la cifra porque ellos no la publican. Pero en cualquier caso te quiero decir que ellos temen que Estados Unidos haga una operación y haya una reacción por parte de Irán, pero al mismo tiempo están tan quemados con los ataques de estos países, que esto es algo más que te puedo decir, que contrariamente al principio de la guerra, cuando decían a Estados Unidos, a lo mejor hay que parar, ahora dicen a Estados Unidos, por favor, ir adelante, porque no queremos que nos dejéis con un animal herido, como es Irán, y os vayáis de aquí al final de la guerra y nos quedemos solos ante ellos. Enrique, como siempre, es valiosísimo el tiempo que nos dedicaste. Mandamos un abrazo. Un abrazo, Dani. Todo lo mejor. Gracias. Enrique Zimmerman, periodista, conocedor. Una vez por mes va a los Emiratos y al Golfo y sabe y tiene contactos muy estrechos con ellos. Tiempo de irnos porque 1:00 p.m, 1 minuto es para irnos. Cierro rápido el juego sin que pasemos los temas. Lo que hacía que todos los temas del juego tuvieran algo en relación es que cada uno de esos temas que escuchaste, y estamos hablando de Juana Zurduy, de Cocaine, de A mí las mujeres ni fu ni fa, de Me gusta este tajo, de Crees que soy sexy y de Viernes 3 AM, esos 6 y tantos otros más fueron prohibidos por la dictadura militar que comenzaba 50 años atrás, un día como hoy. Temas que la censura no permitía pasar. Muchos de los artistas tuvieron que irse al exilio, por supuesto los extranjeros no, pero esos temas estaban prohibidos en las